Un cordial saludo. En este video vamos a explorar los argumentos centrales de este fantástico escrito de Bertrand Russell que se llama Nuestro conocimiento del mundo exterior. Para ser más precisos, porque hay una cierta ambigüedad, hay un libro de Russell que se llama Nuestro conocimiento del mundo exterior y dentro de ese libro hay un capítulo que se llama Nuestro conocimiento del mundo exterior. Entonces vamos a estar haciendo referencia o los argumentos que vamos a exponer van a ser, por supuesto, del libro, pero en particular del capítulo que se llama Nuestro conocimiento del mundo exterior, que en esta edición de Routledge equivale a las páginas 49 a las 79. Entonces, comenzando, podemos decir que Russell lo que está interesado es en mostrar un problema que es un problema viejo para la filosofía, que es el problema de nuestro conocimiento de aquello que está más allá de nuestras percepciones, más allá de nuestras experiencias, que es el mundo exterior. Tenemos entonces un sujeto que percibe, ejemplificado por esa figurita que hay ahí, y tenemos por supuesto un mundo a percibir. Este es un gráfico que, claro, no es del todo preciso porque ese sujeto está en el mundo, pero digamos que es una manera de representar que el sujeto desea conocer algo externo a sí mismo, y la manera de conocerlo es a través de lo que denominamos un intermediario epistémico, es decir, a través de nuestras experiencias, de los datos de los sentidos, de la información, de la vista, del olfato, del oído, del gusto, del tacto. Es una manera de conocer ese mundo exterior. Entonces decimos que el sujeto tiene una relación tanto con su intermediario epistémico, es decir, el sujeto pues siente, percibe esos olores, esos sabores, percibe el tacto, la vista, lo que ve, los colores, y luego hay un proceso mediante el cual sentimos que eso que nosotros estamos percibiendo es representación o tiene una conexión con ese mundo exterior. En este gráfico particular yo pongo la relación del sujeto con este intermediario epistémico con una línea continua y la relación del intermediario epistémico con el mundo con una línea punteada para simbolizar un poco algo muy tradicional en la epistemología, y es que la relación que nosotros tenemos con nuestro intermediario epistémico, con nuestras propias sensaciones, nuestras propias experiencias, es una relación mucho más sólida. Hay algunos que dicen que es directa, que no es inferencial, hay otros que van más lejos y dicen que es infalible, es decir, que yo no me puedo equivocar acerca de mis propios estados internos, yo no llegaría tan lejos, pero sí, digamos, yo puedo ver cierto objeto de un cierto color. Eh, o para mí, cierto objeto tiene cierta temperatura, yo lo siento como caliente, que es distinto, eso es lo que yo siento, esta es la relación con mi intermediario epistémico, pero eso no quiere decir que con estándares objetivos, más allá de mí mismo, esté caliente o que sea de ese color. Por ejemplo, esa temperatura que yo siento es muy relativa. Si yo he estado afuera en el frío, en la nieve, y mi cuerpo ha perdido calor, pues cualquier cosa que yo voy a tocar que esté casi que a temperatura ambiente la voy a sentir como caliente, mientras que una persona que ha estado a temperatura ambiente pues diría que ese objeto no está caliente, sino que sencillamente está a temperatura ambiente. Ahí hay una discrepancia. Entonces, el problema generalmente se nos presenta es cómo sabemos nosotros que eso que nosotros estamos percibiendo realmente corresponde a un mundo tal cual ese mundo es. Es decir, que la manera como nosotros estamos accediendo al mundo nos está dando realmente la imagen correcta de ese mundo. No una ni versión caricaturizada, ni que esto es un sueño, ni que estamos en la Matrix, y entonces creemos que hay una realidad cuando afuera hay un mundo posapocalíptico, o de pronto no hay mundo en absoluto, que también es la posición del escéptico. No podemos garantizar que aquí haya algo. Ese es básicamente el problema del conocimiento del mundo exterior al que se está enfrentando Russell, que se va a enfrentar de una manera muy particular a él en este capítulo. ¿Qué es lo que Russell nos va a decir? Russell nos va a decir que nosotros tenemos varios como niveles de conocimiento. Tenemos un primer conocimiento que hace referencia a la relación que nosotros tenemos con los objetos particulares de nuestra vida cotidiana. Digamos, el personaje común hablando de los objetos que percibe día a día. Luego tenemos una extensión de eso más allá de la experiencia personal.
Entonces, si en este primer caso yo estoy hablando, por ejemplo, de mi taza de café, todas las mañanas me levanto, me sirvo una taza de café, me tomo un café, yo palpo la taza, toco la taza, siento que está caliente cuando le echo el café, yo sé que la taza no le añade nada de sabor al café, veo la taza, escucho la taza cuando la pongo sobre la mesa, etcétera, etcétera. Digamos, este es un objeto cotidiano de mi vida, yo tengo una relación con ese tipo de objeto y un tipo de conocimiento de esa relación. Pero yo puedo extender más allá de mis propias experiencias personales mi conocimiento a través del testimonio de otros. Y ese testimonio se da pues en periódicos, en relatos o conversaciones con otras personas, en libros de historia, etcétera. Entonces, pues yo, si bien no he viajado nunca a Dubái, pues puedo saber ciertas cosas que hay allá, ciertas costumbres, gracias al testimonio de personas que dicen haber experimentado de primera mano estas cosas. Y lo mismo pues vale para los libros de historia, yo puedo extender mi conocimiento hasta el pasado, pese a que yo, pues es imposible que yo tenga percepciones directas del pasado, pero a través del testimonio de otros que se va pasando de generación en generación, vamos ampliando este conocimiento. Y finalmente tenemos la sistematización de todo este sistema de conocimiento en una teoría física, lo que hace la física diciendo, mire, en el fondo eso que usted está percibiendo realmente corresponde a X o Y teoría. Entonces realmente la realidad no es como usted la ve, está compuesta de átomos, esos átomos son energía y entonces ahí realmente es una cantidad grandísima de espacio vacío en la materia, eso que usted siente como sólido e impenetrable en el fondo cuando usted lo mira a nivel microscópico, realmente es un montón de espacio vacío porque entre los núcleos de los átomos y los electrones hay una cantidad de espacio vacío y entonces el mundo no es como usted lo está viendo y allá tenemos una teoría física que parece discrepar profundamente de nuestro sentido común, de nuestras experiencias cotidianas. Russell nos va a decir entonces, o digamos va a clasificar esto en niveles de llamémoslo así. Entonces confiamos nosotros, digamos, sentimos que es un conocimiento más sólido, este conocimiento que tenemos de la relación con los objetos particulares de nuestra vida cotidiana. Yo puedo dudar de pronto del testimonio de otros y ciertamente, pues, dependiendo de las teorías físicas, puede haber unas teorías físicas que sean como más aceptadas que otras o unas que sean más fáciles de, de, de aceptar que otras, pero ciertamente pues de mi taza de café es muy difícil que yo dude, yo la veo todos los días, la toco, sí, yo la compré, yo la lavo, yo la guardo, entonces acá hay como una cierta fortaleza que se disminuye cuando hablamos del testimonio de los demás, ahí como que nuestra confianza digamos, es muy relativa, depende de la fuente, por supuesto, depende, pero de todas maneras es un conocimiento de oídas. Y finalmente tenemos este problema de las teorías físicas, porque pues claro, tenemos teorías físicas que ya están increíblemente aceptadas y arraigadas a nuestro conocimiento. Esas son unas teorías un poco más fáciles de aceptar y más sólidas, si bien no coinciden directamente con nuestra experiencia directa. Y luego tenemos otras teorías físicas eh, en donde sabemos de antemano que hay un grado grande de falibilidad. Eh, si el mundo corresponde a la teoría de cuerdas o si son varias dimensiones o si son digamos, aproximaciones teóricas a cómo está compuesta la realidad, pero que les hace falta una verificación empírica y por lo tanto pues son menos, digamos que menos confiables para nosotros. Tenemos así como distintos niveles y lo ideal para arreglar el problema del conocimiento sería entonces que nosotros fuéramos de lo seguro, lo que tenemos acá, que es lo más sólido, hacia lo menos sólido, intentando transferir de alguna manera, encontrando como un método que nos permita transferir la solidez de este conocimiento a este que es menos sólido, es decir, hacer un proceso en donde de lo más fuerte vamos avanzando hacia lo menos fuerte, pero en cierta medida como transfiriendo la fuerza del punto inicial hacia el punto más débil para que al final quede fortalecido. Ese es más o menos el trabajo que Russell intenta emprender. Lo intenta emprender porque Russell lo que quiere mostrar es que la aproximación tradicional que se ha hecho en filosofía a la solución de este problema es una aproximación que él cree que está condenada al fracaso. Entonces lo que va a intentar hacer es, eh, haciendo una muy buena argumentación, pues intenta como darle el mejor chance a la tradición
y va a mostrar de todas maneras que ese chance no puede ser exitoso y luego lo que va a hacer es proponer una aproximación diferente. Entonces, antes de empezar con esa reconstrucción, digamos, que hace Russell de esta manera como tradicionalmente se enfrenta el problema, nos hace una advertencia. Y esa advertencia lo que nos quiere decir es que tenemos que tener mucho cuidado porque a la hora de la verdad, esa duda de lo que nos habla Descartes, esa duda hiperbólica, esa duda metódica en donde podemos poner todo el mundo, todo en duda y suprimir el juicio acerca de eso y quedarnos de pronto solo con el cogito y la existencia personal, dice, ese escepticismo universal, eh, primero que todo, él no cree que sea posible. ¿Sí? No es posible. Es posible del sistema dudar partes del sistema y todo el sistema, digamos, es posible dudar de todo el sistema, pero no de todo el sistema al tiempo. Yo tengo que estar parado en algún lado para poder dudar de la solidez de otro suelo. Yo puedo decir, ese suelo allá es inestable, pero solo lo puedo hacer desde una posición que yo considere inestable. Claro, luego me puedo cambiar de lugar y pararme en otro lado y desde ese otro lado, que en ese momento estoy considerando sólido, dudar del lugar donde estaba parado antes y que antes había considerado sólido. Pero lo que no puedo hacer es dudar de todo el sistema al tiempo, de absolutamente todo a la vez, porque eso más o menos implicaría que yo tengo algún punto de apoyo distinto por fuera del sistema entero desde el cual mirar y criticar el sistema entero y eso es algo que no podemos hacer, no podemos abandonar nuestra propia perspectiva. Entonces dice, este escepticismo universal eh, es, es, eh, es estéril, es algo que no lleva a ningún lado, es algo que no deja frutos interesantes. Es una advertencia interesante que nos está poniendo Russell. En eso coincide un poco con lo que eventualmente dirá Peirce acerca de las dudas vivas, donde nos dice, ay, ese escepticismo cartesiano es un divertimento filosófico, pero no es una duda real. Nadie realmente tiene como esa rasquiña, ese escozor de si los objetos externos existen, de si el genio maligno existe. Dice, eso es un entretenimiento filosófico, pero las dudas reales en filosofía son dudas distintas. Pero bueno, entonces esta es la advertencia que nos está haciendo Russell. Y una vez hecha esta advertencia, pues Russell nos dice, mire, podemos entonces agarrar ese conocimiento que ya habíamos categorizado como en tres niveles, dependiendo del nivel de fortaleza que tenga ese conocimiento. Lo podemos además seguir clasificando en conocimiento primitivo y conocimiento derivativo. El primitivo, entonces, es ese que no es inferido de nada más, sino que es, digamos, el mismo básico. Puede ser la base de inferencias futuras, pero él mismo no es derivado de ninguna inferencia. Y el derivativo, pues por oposición, es el que sí viene de algún tipo de inferencia. Es el conocimiento que es inferencial. A su vez, el primitivo y el derivativo pueden ser lógicamente primitivos y psicológicamente primitivos. ¿Qué quiere decir lógicamente primitivo y psicológicamente primitivo? Lógicamente primitivo quiere decir que él no he llegado, lógicamente primitivo quiere decir que no he llegado a él a través de ningún tipo de inferencia lógica. Mientras que psicológicamente primitivo quiere decir que es un tipo de creencia al que no he llegado a través de una inferencia de orden más psicológico, más de costumbre, más de... pero no hay un argumento eh, ni lógico ni psicológico en este caso, digamos, como una costumbre especial de la cual se ha inferido. Ya les voy a mostrar un ejemplo para que esto se quede un poquito más claro. Entonces veamos esta situación. Yo miro esto y cuando yo miro esto, yo puedo decir lo que estoy viendo es un ceño fruncido. Cuando yo digo que esto es un ceño fruncido, ¿qué tengo? Tengo un conocimiento que es lógica y psicológicamente primitivo. ¿Por qué? Porque yo, primero que todo, no estoy haciendo ningún tipo de inferencia lógica, no hay aquí un silogismo, no hay ningún tipo de argumento lógico que tenga como conclusión el ceño fruncido. Yo sencillamente estoy viendo el ceño fruncido y lo estoy describiendo. Y psicológicamente hablando está pasando lo mismo. Eh, porque
no estoy basando mi creencia de que esto es un ceño fruncido, no la estoy infiriendo de otras creencias anteriores. Yo, nuevamente, estoy solo viendo lo que conozco como un ceño fruncido y lo estoy describiendo, ¿sí? Algo muy distinto ocurre si yo lo que digo al ver esto es, esta persona está sintiendo enojo o esta persona está sintiendo rabia. En este caso, yo tengo un conocimiento que es lógicamente primitivo, porque yo no estoy llegando al enojo o a la rabia a través de ningún argumento lógico explícito, pero es psicológicamente derivativo. Porque yo estoy llegando a esta creencia de que esta persona está expresando enojo o rabia, estoy llegando a ella a través de otras creencias de mi experiencia. Es decir, yo sí estoy haciendo un proceso inferencial, pero no es un proceso inferencial basado en reglas lógicas, estrictas, duras. Es más bien basado en costumbre, en leyes psicológicas, que uno más o menos cree que eso, que cuando la gente está enojada, pues frunce el ceño. Pero esta persona puede estar frunciendo el ceño por muchísimas razones. Puede estar frunciendo el ceño porque está en una cita con el cirujano plástico quiere mirar cuáles son las arrugas que se le presentan cuando mueve, cuando frunce el ceño para saber dónde pone el botox, por ejemplo. Eso no quiere decir que esté de mal genio. Entonces, esas como costumbres, leyes, hábitos psicológicos nos permiten hacer este tipo de inferencias, pero ciertamente no están basadas en un argumento lógico que les dé un carácter de necesidad, que sea una cosa como apodíctica. Entonces, en este caso tenemos, cuando hablo del enojo o la rabia, algo que es lógicamente primitivo, pero psicológicamente derivativo. Esta distinción es interesante porque de aquí él nos va a hablar, Russell nos va a hablar de algunas cosas que conocemos como los datos duros de nuestro conocimiento y los datos blandos de nuestro conocimiento. Esta distinción entre datos duros y datos blandos del conocimiento, pues nos permite clasificar como datos duros a los datos de los sentidos, a las leyes de la lógica, a la memoria más reciente, no la lejana, y los datos introspectivos. O sea, esa parte del conocimiento que tiene esa línea, en ese esquema que pusimos al principio, esa línea que es continua, no la que es punteada, pues parece que corresponde a los datos duros. ¿Qué quiere decir que un dato es duro? Un dato es duro cuando nosotros lo examinamos y eso no nos lleva a buscar ningún argumento ulterior, no nos genera dudas acerca de su solidez. En cambio, cuando nosotros hablamos de los datos blandos, incluimos ahí pues la persistencia de los objetos en ausencia de la percepción, es decir, cuando yo, no sé, estoy percibiendo mi cama en la habitación y luego me voy de mi casa y alguien me pregunta, ¿y su cama sigue estando ahí? Y yo digo, pues asumo que sí, ¿cómo sabe? Y yo, pues debería estar, pero ya como que dudo, ¿no? ¿Será que alguien se la llevó mientras yo no estuve? ¿Será que hay un trasteo? ¿Será que vino una inundación y inundó el apartamento y la cama se fue flotando por la ventana? ¿Será que como que ya empiezo yo a dudar y digo, hombre, no lo tengo tan claro y entonces esa duda hace que yo exija un argumento más sólido. Por eso se llama dato blando, porque no soporta un escrutinio de manera consistente, de manera fuerte. Entonces, la persistencia de los objetos en la ausencia de la percepción es una, la existencia de otras mentes aparte de la mía. Yo veo otros cuerpos como los míos, pero yo no sé si esos cuerpos son autómatas, esto es un argumento de Descartes, o si realmente tienen mentes, y pues por supuesto, basado en eso, el testimonio de los otros, si puedo o no puedo creer el testimonio de los otros. Entonces hay una distinción entre datos duros y datos blandos, y nuevamente, lo ideal que nosotros deberíamos hacer sería encontrar una manera de pasar de los datos duros a los datos blandos, manteniendo esa fuerza, manteniendo la fuerza y la confiabilidad de los datos duros, pero transfiriéndosela a los datos blandos. Ese es el gran problema del conocimiento como se ha presentado a lo largo de la epistemología. Russell nos hace una advertencia, nos dice cómo no presentar el problema, porque él también es muy crítico de la historia de la filosofía acerca de cómo este problema ha sido tratado y él no cree que el problema siempre haya sido tratado de una manera clara. Nos dice Russell, la pregunta, ¿podemos conocer la existencia de una realidad que sea independiente de nosotros? Que es una pregunta increíblemente común en este debate. Russell dice, esta es una pregunta muy mal planteada. Y esta no es una manera correcta de presentar el problema, porque aquí estamos planteando la pregunta con conceptos muy ambiguos. El concepto de realidad y el concepto de nosotros. ¿A qué estoy llamando realidad? ¿Acaso los datos de mis sentidos no son reales?
Cuando yo veo un color rojo, no es ese color rojo una experiencia real que yo estoy teniendo? ¿A qué estoy llamando entonces real? Si esto no es real, entonces lo de afuera, ¿qué es? ¿Qué sería real ahí? Y lo mismo viene con independiente de nosotros. ¿Qué quiere decir que es independiente de nosotros? Eh, Como que es imperceptible, como que todas estas cosas hacen que la pregunta pueda tener pies de barro y que pueda ser criticada por otras razones. Pues en parte nosotros hemos visto que Kant dice, por ejemplo, esta duda acerca del mundo exterior está basada en un paralogismo, es decir, en una ambigüedad del término medio, en donde el término medio, que es precisamente externo, objeto externo, significa una cosa en la primera premisa, que significa una cosa completamente distinta en la segunda premisa, pese a que es la misma palabra, son usadas con referencias distintas, y entonces pues el silogismo con el que se llega al argumento escéptico es inválido. Entonces, para evitar estos problemas con la pregunta, Russell nos presenta una manera correcta para él de presentar la pregunta, y es: puede inferirse la existencia de algo diferente a los datos duros a partir de estos datos duros. Como sabemos que hay datos duros y hay datos blandos, pues la idea es cómo podemos nosotros inferir la existencia de algo que vaya más allá de los datos duros a partir de estos datos duros que tenemos, que fue el gráfico que les mostré hace un par de diapositivas de los datos duros, cómo pasamos nosotros a los datos blandos, pero claro, ya no siendo estos datos blandos, es decir, como llevando la fuerza de los datos blandos. Entonces nos dice la historia de la filosofía ha intentado construir este argumento más o menos de la siguiente manera, ¿no? Como intentar eh, eh, abarcar este problema, enfrentar este problema, diciendo, mire, hay un sujeto que percibe, y cuando ese sujeto percibe, pues percibe una cierta perspectiva. Eso es lo que está viendo. Su experiencia es esto está en su campo visual, esto es lo que este sujeto está viendo. Y lo que dice es, pero si ese sujeto que está intentando acceder a ese objeto se mueve alrededor de ese objeto, sabemos que este objeto es una mesa, entonces si este sujeto se mueve alrededor, pues eso que está percibiendo va a cambiar. Esta imagen, si bien se parece mucho a esta imagen, no es la misma imagen. Miren acá, por ejemplo, que yo puedo ver, en este estoy viendo este lado de la mesa, aquí no estoy viendo este lado de la mesa. De hecho, aquí estoy viendo dos lados de la mesa, aquí solo estoy viendo un lado de la mesa. Entonces, esta imagen es diferente de esta imagen. Si yo me voy desplazando alrededor de la mesa, mis percepciones de la mesa van a ir cambiando. eh, y si me sigo moviendo, pues entonces ya aquí, por ejemplo, ven que yo ya estoy viendo este otro lado de la mesa, un poquito, que no veía ni aquí ni veía acá, ¿sí? Entonces, todas estas percepciones alrededor de la mesa, eh, lo que muestran es que mis percepciones son cambiantes. Son cambiantes, pero se parecen. Y entonces esto lleva a la pregunta de si estas percepciones se refieren, cuando yo camino alrededor de la mesa, se refieren a un objeto que esté más allá de las percepciones mismas, que sea la mesa. Y Russell nos dice inmediatamente, presentar el problema así o abarcar el problema así tiene un problema, y es que caminar alrededor de la mesa presupone ya la existencia de una mesa externa. ¿Alrededor de qué estoy caminando? Está presuponiendo la existencia del objeto externo y diciendo que hay una distribución espacial en la cual yo me puedo mover, y que mis percepciones entonces vienen de alguna manera de eso. Entonces estoy presuponiendo lo que quiero probar. Lo que yo quiero probar es que tengo acceso a ese mundo exterior. Eh, pero en esta manera de plantear la aproximación ya estoy presuponiendo ese mundo exterior. Entonces esto es incorrecto, nos va a decir Russell. Esta no es una buena manera de plantear esto. Nos dice, ¿por qué no intentamos plantear la situación, pero basándonos en nuestras percepciones nada más? Intentemos no presuponer nada externo, a ver si logramos hacerlo. ¿Sí? Basémonos solo en nuestras percepciones. Y entonces, en vez de hablar nosotros de caminar alrededor de la mesa, nosotros deberíamos decir algo distinto, ¿sí? Y es que nosotros tenemos unas sensaciones musculares, ¿sí? Tenemos unas sensaciones musculares cuando yo hago el acto de caminar, yo estoy percibiendo realmente, son una serie de sensaciones que están relacionadas con la activación de mis músculos.
Y son ciertos músculos y no otros. Yo no siento mis párpados, yo siento mis piernas, por ejemplo, esa sensación. Y cuando yo estoy sintiendo esa sensación de esos músculos, al mismo tiempo estoy teniendo unas sensaciones visuales. Y entonces yo me empiezo a dar cuenta de que mientras siento esas sensaciones musculares, las sensaciones visuales van cambiando. Y lo que estoy teniendo ahí es entonces una correlación entre las sensaciones musculares y ese cambio de las sensaciones visuales, ¿sí? O de otro tipo, porque también puedo tocar la mesa, puedo oler distintas cosas, digamos, están mis cinco sentidos ahí disponibles. Entonces, en este ejemplo, pues estamos basándonos en el sentido de la vista, pero la idea es que yo puedo plantear esa diferenciación de percepciones sin acudir al presupuesto de la mesa como una cosa externa, es decir, sin presuponer lo que tendría que ser la conclusión de mi argumento y por lo tanto haciendo mi argumento circular. Y la manera de hacerlo, nos dice Russell, sería a través de esa correlación de sensaciones. Yo tengo la sensación de la activación de mis músculos y hay una correlación de la sensación de la activación de esos músculos con un cambio en mis sensaciones visuales. Entonces, eso es lo que nosotros llamaríamos caminar alrededor de la mesa, pero no estamos hablando de caminar alrededor de ninguna mesa, ni estamos presuponiendo ninguna mesa, solo estamos hablando de nuestras sensaciones y evitamos así postular o presuponer la mesa como algo externo. Pareciera entonces que con esto avanzamos en la solución, pero la verdad es que no hemos avanzado tanto, no hemos aún solucionado el problema. ¿Cuál es la relación de todas estas sensaciones con las cosas en sí mismas? La mesa no percibida, digámoslo así, el objeto que debería ser la fuente de todas estas experiencias o sensaciones, pues algo que no hemos hecho. Nos quedamos hablando de nuestras sensaciones, pero eso todavía no nos ha facultado para hablar de un mundo exterior. Estamos hablando de nuestras sensaciones y de una concomitancia que vemos entre ellas, entre unas físicas y unas visuales, pero no hemos todavía salido de este espectro. Ante eso, Russell nos va a decir lo siguiente: cuando nosotros estamos hablando de el objeto en sí mismo, entonces estamos diciendo es ese objeto que está allá, en donde corresponden esas sensaciones, es el objeto que emana, del que emanan estas sensaciones o el que permite que tengamos estas sensaciones y es como si estuviera ubicado, como que todas estas sensaciones apuntan hacia un mismo objeto, hacia un mismo lugar. Eh, pero hay un problema cuando vemos las cosas así, porque este mismo lugar, cuando decimos las cosas en estos términos, este mismo lugar ya se está presuponiendo que las dificultades que nosotros tenemos han sido resueltas. Es decir, seguimos sin resolver el problema. Cuando hablamos de un mismo lugar, estamos intentando como salirnos de esta punto de vista particular nuestro y postular un punto más allá de este punto de vista particular, que sería como un punto objetivo en donde está ese objeto externo, pero, pero, pero no hemos dado esos pasos no los hemos dado aún, entonces por este camino no vamos a tener una aproximación fructífera porque no estamos ni siquiera pudiendo plantear bien la dificultad sin caer en circularidades. Y entonces Russell nos va a decir, no exploremos más este asunto por este lado y más bien hagamos un nuevo comienzo. Pero este nuevo comienzo tiene unas particularidades. Entonces, a diferencia de un Descartes, por ejemplo, Russell no tiene la pretensión de decirnos, mire, este es el sistema único y definitivo y así es como funciona. Él dice, no, 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 ¿por qué no más bien construimos una explicación de los hechos, que es una explicación posible, pero no es una explicación necesaria? Yo no estoy diciendo que así son las cosas, yo lo que quiero es un relato coherente de cómo es que funciona esta cuestión de la percepción, de manera que nosotros podamos hablar del conocimiento del mundo exterior, y voy a buscar esa coherencia primero. Luego hablamos a ver si es verdadera o no es verdadera o qué podemos decir al respecto, pero empecemos postulando una hipótesis explicativa de cómo funciona eso.
¿sí? Intentando, por supuesto, evitar circularidades y cosas de esas. Eso tiene todo el sentido. No va a caer en los mismos errores de los que está acusando a todos los demás de haber caído a lo largo de la historia de la filosofía. Entonces Russell nos dice esto. Suponga que cuando hay un sujeto que está percibiendo, ese sujeto tiene una perspectiva sobre este objeto. Es una perspectiva suya. Esa es su impresión. Y está viendo el objeto como está. Si tiene estos dos lados esta mesa, no está viendo ni está viendo no está viendo la mesa por debajo, etcétera, etcétera. Es una perspectiva única y es una perspectiva que tiene este sujeto. Si hubiera un sujeto parado aquí a la derecha de este sujeto, ¿sí? Si hubiera otra persona mirando la mesa, la percepción de esta persona sería distinta porque está viendo la mesa desde un ángulo distinto. Es decir, yo tengo una cierta percepción o aproximación en un espacio, digamos, de percepciones mías que es muy particular mío. Es muy, muy particular mío. Yo puedo, por supuesto, tener otras percepciones, dependiendo, ¿sí? Yo puedo entonces tener esta percepción también, yo puedo tener esta percepción también, y todas hacen parte de mi universo de percepciones privadas, ¿sí? Y puedo suponer también que si yo, supongamos que yo lo que estoy haciendo es que entro y miro la mesa, que es una habitación grande que tiene muchas puertas, entonces yo entro a la habitación por una puerta y miro la mesa, luego salgo y entro por otra puerta que está ubicada en otro lugar y miro la mesa y entonces la veo así, y luego salgo y entro y miro vuelvo a entrar y miro la mesa por otra puerta y entonces lo que veo es esto, ¿sí? Puedo suponer que si en vez de haber entrado y salido de la habitación muchas veces, yo me hubiera puesto a en otros puntos intermedios, porque aquí lo que estoy viendo son saltos, yo podría tener otras perspectivas posibles. Las pongo sombreadas porque quiero que se distinga la perspectiva, digamos, que efectivamente tengo, que es real para mí, de perspectivas que serían posibles para mí. Yo puedo imaginar esas perspectivas y si yo tengo suficientes perspectivas, tanto reales como posibles, yo puedo pensar en este universo de perspectivas privadas. Son privadas porque son mías. Yo no estoy hablando todavía de nada exterior, yo no estoy hablando de nada, yo estoy hablando solo de mis percepciones. Pero como son mis percepciones, yo puedo decir, yo tengo esta percepción de esta mancha amarilla que estoy viendo acá y tengo esta percepción de esta mancha amarilla, tengo esta percepción de esta mancha amarilla y me puedo imaginar posibles otras perspectivas como estas y estas. Si yo uno todo eso, yo puedo tener unas perspectivas en donde yo no tenga saltos abruptos, sino que tenga un continuo de percepciones que nos dé, ¿sí? Una imagen como esta, ¿sí? Eh, Esto sigue siendo mis perspectivas privadas. El punto aquí es que cada uno de nosotros tiene unas perspectivas y esas perspectivas son privadas. No necesariamente tenemos que tener todas las perspectivas reales, pero sí es importante que nosotros podemos imaginar otras perspectivas posibles. Entonces, claro, yo me aproximo a un cierto objeto y percibo, tengo una perspectiva de ese objeto y puedo tener dos o tres, pero pues también me puedo imaginar otras perspectivas. Yo me puedo imaginar qué sería el objeto visto desde arriba, qué sería el objeto visto desde abajo, sí, etcétera. Entonces, eso es más o menos un punto de partida del que nos está iniciando Russell en esta nueva manera que él propone de concebir el problema. Y lo que nos está diciendo es cómo podemos pasar, cómo podemos pasar de nuestras perspectivas privadas a algo que él va a denominar un espacio perspectival. Es decir, de esas cosas que son singulares y particulares, ¿sí? Y muy privadas mías, a algo que pareciera un espacio eh, más allá de ellas, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer yo referencia a un allá, por ejemplo? Eh, sin presuponer de entrada un mundo exterior, sin caer en esa circularidad. ¿Cómo puedo hablar yo de un allá? Porque recuerden que plantear la pregunta en términos de cómo puedo imaginar cosas externas a mí, dice, ¿de dónde está sacando usted el externo? ¿Qué quiere decir cuando está hablando de externo? Eso es ambiguo. Entonces, ¿cómo podemos hablar nosotros de un espacio en donde están estas cosas, que esté allende de mis perspectivas privadas,
y que lo llamamos espacio perspectival sin incurrir en algún tipo de circularidad para hablar de esto. Y Russell tiene una construcción muy bonita de este argumento que espero poder presentar claramente. Nos dice, nos cambia el ejemplo, nos dice, piensa en una moneda. Entonces aquí yo tengo una moneda. Cuando yo estoy percibiendo la moneda, yo tengo, digamos, si la estoy percibiendo de cierta manera, tengo esta percepción y yo aquí he dibujado un poco como el contorno de la moneda, de esa perspectiva que yo estoy teniendo de la moneda. Si yo tengo luego esta otra perspectiva con este contorno y luego tengo esta otra perspectiva con este contorno, yo puedo decir acá que me estoy alejando de la moneda. Cuando yo, de hecho, me alejo de los objetos se achican, pero siempre he mantenido el mismo punto de vista sobre la moneda. Lo que está cambiando es la distancia que tiene la moneda, porque el contorno sigue siendo circular, pero se hace cada vez más chiquito. Que es distinto de si yo tengo la moneda y mi siguiente percepción es esta y mi siguiente percepción es esta. Cuando el contorno se empieza a ovalar así, entonces yo no me estoy alejando de la moneda, sino que lo que estoy haciendo es que es como si se estuviera inclinando la moneda de alguna manera. Y puedo tener un tercer caso, que es que si tengo la moneda y el contorno empieza a ser así, pues lo que estoy haciendo es viendo la moneda de lado. ¿Sí? ¿Cómo construyo yo un espacio para poder hablar de un allí, de un allá, de algo externo a mí? Pues tengo que preguntar dónde se intersectan estas dos eh, percepciones que yo tengo. Entonces, si yo percibo la moneda de esta manera, esto es el contorno que estoy percibiendo, pero yo puedo decir, pero cuando yo tengo esta percepción, este es el contorno que estoy viendo. Y entonces yo puedo suponer que este contorno y este contorno, cuando se cruzan estos dos contornos, yo digo, allá está, porque son del mismo tamaño. No se ha hecho más chiquito este círculo, no se ha hecho más grande, o sea, y entonces yo puedo construir, yo sé que estoy siendo muy rápido en esto, pero yo puedo construir aquí los términos alejarse, acercarse, girar, solo basado en las percepciones, no suponiendo objetos externos. Entonces, este se convierte en el allí, pero es un cruce de percepciones. No es un objeto externo, sino que es un cruce de las percepciones, donde estas dos percepciones se cruzan y estas son distintas de este más chiquito, por ejemplo, porque entonces donde esta se cruza con esta, pero este más chiquito puede ser en un lugar más distante, etc. Ya permito yo hablar de ahí, afuera, un lugar, ¿sí? Y esa manera de construir las cosas solo basados en nuestras percepciones es bien interesante porque para Russell está evitando esos problemas de circularidad que tienen otras aproximaciones al reto del conocimiento del mundo exterior. Entonces lo que nos está diciendo es que nosotros podemos definir ahora ese concepto del sentido común que denominamos nosotros cosa. Cosa como una cosa que es opuesta a las apariencias momentarias. Entonces, ¿qué es una cosa? Que es un objeto más allá de nuestras apariencias momentáneas y muy particulares. Y eso lo hacemos gracias a la similitud que hay entre perspectivas diferentes mías, como cuando yo veo la moneda o veo la mesa y luego tengo una percepción distinta, ligeramente distinta de la moneda y en vez de hablar de miles de percepciones, lo que está ocurriendo es que yo todas esas percepciones, tanto las reales como las posibles que me estoy imaginando, las uno todas en ese allá que acabamos de mostrar que se puede hacer. Y nos da este resultado que es bien interesante. Todos los aspectos de la cosa son reales. Esos aspectos hacen parte de mi percepción. Lo que yo percibo es real, nos dice Russell. Lo que yo estoy percibiendo es una realidad. Es real mi percepción. Y es a partir de esas percepciones, de todas las que yo tengo más las posibles que hay ahí que yo me puedo imaginar, que nosotros construimos el objeto
como meramente una construcción lógica. Entonces, el objeto como tal es una construcción lógica. Ese objeto externo que está allá es una construcción lógica basada en mis percepciones en este espacio privado en el que yo tengo, que convierto de alguna manera en un espacio perspectival de cruce, donde pienso que se cruzan distintas percepciones. ¿Sí? Porque tengo esa capacidad de pensar en otros puntos de vista, en otras percepciones, y cuando pienso en dónde se cruzan, estoy saliendo un poco y llevando eso a un espacio lógico, es un espacio lógico, donde en esos cruces construyo yo un objeto, ¿sí? Que está compuesto de todas estas percepciones particulares y privadas mías, que son ellas reales, pero el objeto como tal es una construcción lógica. Entonces nosotros, a partir de los datos de los sentidos, estamos construyendo objetos. Los objetos son construcciones lógicas a partir de datos de los sentidos que nosotros tenemos, y son datos reales. ¿Sí? Esa es una aproximación interesantísima que nos está mostrando Russell. Y entonces esta hipótesis, recordemos que es una hipótesis, nos permite hacer varias cosas. Primero, nos permite entender qué se quiere decir cuando se habla de que cuando se habla de algo pequeño se está lejos de ese algo, y que cuando se habla de algo grande se está cerca de ese algo. Ya vimos cómo. Entonces lo que hacemos es que la circunferencia de la moneda, por ejemplo, es más pequeña en un lado, es más rara, y a eso lo que nosotros podemos decir, se está alejando, se está acercando, es una cuestión de perspectiva. Podemos entender la correlación entre un espacio privado y el espacio perspectival. Entonces ya podemos entender cómo hay algo que puede exceder a ese espacio perspectival, a ese espacio privado, y es ese espacio perspectival en donde se cruzan, se intersectan distintas posibles percepciones. Y podemos definir un aquí o un allá en un espacio perspectival que está ocupado por nuestra perspectiva privada. Entonces podemos definir puntos extendidos en un espacio perspectival, pero que ese espacio perspectival, pues de todas maneras, ¿qué es lo que lo está ocupando? No objetos reales, sino que lo están ocupando es nuestra perspectiva privada. Lo real es nuestra perspectiva privada, nuestras sensaciones, nuestros datos de los sentidos, y lo demás son construcciones lógicas en un espacio perspectival. Viene la pregunta, ¿hay razones para creer en esta hipótesis? Porque es una hipótesis. Y como es una hipótesis, pues no necesariamente tiene que ser verdadera. Y Russell no quiere mostrar que es una hipótesis verdadera y que las demás son imposibles o algo por el estilo, pero sí quiere decir, mire, hay buenas razones para pensar que sí. Y él desde el puro principio del capítulo, y vuelve y lo repite al final del capítulo, nos está diciendo, hay mucho trabajo por hacer, hay muchísimo trabajo por hacer, esto no es una teoría terminada, esto no es, pero tenemos razones para creer que esto es un buen inicio, que estamos empezando con el pie derecho. Y, y la razón de por qué tiene sentido que creamos en esto, pues tiene que pasar un poco por el problema de las otras mentes. Como hasta el momento estamos metidos en una explicación un poco solipsista. Porque claro, estoy hablando de mi espacio perspectival. De mi espacio perspectival. Perdón, de mi perspectiva privada. ¿Sí? De cómo yo percibo los objetos. Y luego cómo yo puedo proponer que en una posible intersección entre distintas perspectivas reales o posibles mías, puedo postular una ya, que es como una cosa espacial que ya como que se extiende más allá, y de toda esa conjunción de perspectivas yo puedo postular o construir un objeto que es una construcción lógica. ¿Sí? No estoy diciendo, a diferencia de un idealista trascendental como Kant, que es que efectivamente hay un objeto allá afuera y de alguna manera ese objeto es el que nosotros nos hacemos una interpretación. No, lo que está diciendo Russell es lo que son real son nuestras percepciones, y nosotros estamos construyendo estamos haciendo una construcción lógica a partir de esas percepciones, que es un objeto, ¿sí? Es una construcción lógica. Pero claro, hasta el momento me he quedado solo en mi manera de percibir el mundo. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Cómo evito yo el solipsismo? ¿Cómo evito yo quedarme solo en el universo con mi perspectiva? ¿Cómo incluyo a los demás? Porque acuérdense además que necesitamos ampliar esto. Entonces yo estoy en este momento en ese nivel fuerte de pronto, que nos decía Russell al principio, el más fuerte, el más musculoso, que es esta relación que yo tengo con mis propias percepciones, pero pues es que mucho de mi conocimiento acerca del mundo viene dado por los niveles que parecían más débiles,
que tienen que estar basados en el testimonio. Pero pues, ¿cómo puede haber testimonio si no hay otras mentes? Entonces, por eso él dice que la solución tiene que pasar por el caso de las otras mentes. Eh, y entonces lo primero que hace es hacernos una advertencia y nos dice, mire, hay que conceder de entrada que el argumento en favor de la existencia de las otras mentes no puede ser un argumento concluyente. Es decir, no vamos a saldar esta discusión aquí y ahora por toda la eternidad, no. Vamos a dar una respuesta, pero es una respuesta que pues seguramente tiene puntos débiles y que digamos puede ser atractiva, pero pues no necesariamente es la respuesta definitiva que apaga el fuego del debate de una vez por todas. Y nos dice, el argumento que nosotros tenemos a favor de las otras mentes pues se basa claramente, como siempre lo ha hecho, en una analogía. Nos da un ejemplo muy claro. Dice, si yo estoy a punto de cruzar una calle y estoy distraído como esta persona que está mirando el celular y viene un bus, viene un camión y viene muy rápido y es posible que me atropelle y alguien más lo ve y me dice, cuidado. Yo con ese grito levanto la cara, veo el camión y me quito, me subo al andén. En ese momento, ese cuidado, ese sonido, cuidado, es una percepción mía. Cuando miro el camión, eso es una percepción mía. Y cuando miro a esta persona, eso también es una percepción mía. Pero tiene sentido cuando yo miro a esta persona y digo, tiene un cuerpo parecido al mío, tiene un comportamiento parecido al mío. Y pues yo en las mismas circunstancias, si yo viera a alguien más cruzar la calle y estar a punto de ser atropellado por un camión, también intentaría llamarle la atención. Entonces, no solo se trata de percepciones, sino que primero siento que es una cosa como autónoma, o sea, yo no siento yo haber creado estarme imaginando activamente esto. Eh, Parece que es una percepción que no depende de mi voluntad, o sea, yo la vi, de hecho no estaba ni pensando en esto, estaba mirando mi celular. Eh, pero no solo eso, sino que además a esta percepción que yo podría llamar un cuerpo, eh, parece que lo acompaña un tipo de razonamiento. A esta persona la va a atropellar esto, yo tengo que hacer algo y la manera más expedita de hacerlo es gritar, tenga cuidado o atención. Y eso es analógicamente, como yo tengo un cuerpo, yo hubiera hecho lo mismo y yo tengo una mente, entonces es pensar que por analogía, pues eso otro que yo estoy percibiendo también tiene una mente, ¿sí? Por el comportamiento, por lo que yo estoy viendo. Yo no veo la mente, yo no percibo la mente, yo percibo un cuerpo, pero yo no percibo la mente. Estoy diciendo es que por analogía postulo que también debe tener una mente, por el comportamiento visible que estoy observando. Entonces, claro, viene acá el fantasma de Descartes a decir, ay, pero todo esto puede ser una fantasía, es que usted puede estar soñando y como está soñando, pues nada de esto es real y los sueños a veces se parecen mucho a la realidad y entonces usted no sabe distinguir unas cosas de otras, pero Russell no se deja convencer por este argumento. Y Russell nos dice, mire, el argumento del sueño, nuevamente, es un argumento eh, eh, que tiene muy poca efectividad, eh, básicamente porque es que la diferencia entre el sueño y la realidad está basada en consistencia. Sería una cosa muy distinta, sería una cosa muy distinta si cada noche cuando yo me voy a dormir sueño con lo mismo. Y no solo sueño con lo mismo, ¿sí? Sueño con la misma gente, sino que además esa gente, a medida que yo me voy a dormir todas las noches, va envejeciendo también. Les pasa el tiempo, les ocurren cosas. Y las cosas que les ocurren los afectan de una manera permanente. Eh, si sueño con un personaje que tiene vitiligo o que le da vitiligo en algún momento, pues las siguientes veces que yo soñara con este personaje debería tener unas descoloraciones en algunas partes de su piel. Eh, si yo sueño con una persona que en un accidente pierde un dedo, pues en los siguientes sueños esta persona debería no tener un dedo, debería tener 9 dedos en vez de 10. Pero así no funcionan los sueños son
inconsistentes. Nosotros soñamos cosas distintas cada vez que soñamos. Y si volvemos a soñar con una persona, no está en las mismas circunstancias que antes. No hay una coherencia entre todo esto que nosotros soñamos. Entonces, nos es muy fácil distinguir el sueño de la vigilia, nos va a decir Russell. Y decir entonces, nos vamos por el mundo que es más consistente. Cosa distinta sería en serio si yo cada vez que me voy a dormir entrar a un mundo que también es altamente consistente. Yo ni siquiera pensaría que estoy soñando. Yo lo que diría es que mi cama es un portal a otra dimensión que me lleva a otra realidad. Pero como ese mundo, ese otro mundo al que nosotros entramos cuando soñamos, no es para nada consistente, está lejos de ser consistente, siempre son unas cosas súper disparatadas, varían cada vez. Entonces nosotros sabemos distinguir muy bien el sueño de la vigilia y no nos dejamos enredar por estos argumentos que nuevamente, como dice desde el principio, parecen más divertimientos filosóficos que verdaderos problemas. Entonces nos dice Russell, nosotros podemos evitar ese argumento del sueño y decir, mire, basados en la coherencia de nuestras experiencias, tiene sentido que nosotros lo que estamos diciendo, eso que está allá afuera es un cuerpo y tiene mente. Y como tiene mente, pues debe tener también un punto perspectival, ¿sí? O un universo perspectival privado. Ese otro cuerpo ve el mundo desde una perspectiva diferente a la mía, ¿sí? Pero yo puedo seguir extendiendo las cosas y tener este espacio perspectival compartido entre los dos, ¿sí? Eh, yo puedo suponer por analogía que sus perspectivas se parecen un poco a mis perspectivas y que entonces cuando hablamos de mesa, los dos estamos haciendo referencia a ese constructo lógico que tenemos que es mesa, los dos podemos hacer referencia a ese constructo lógico que es una mesa. Nos dice Russell, a partir de los datos de los sentidos que están en nuestra perspectiva privada, proyectamos un espacio perspectival en el que los objetos son construcciones lógicas de todas las perspectivas privadas. Y esas perspectivas privadas son reales, pero el objeto es una construcción lógica. Si bien no se puede ofrecer una respuesta contundente para demostrar la existencia de otras mentes, hay argumentos sólidos a su favor basados en coherencia y consistencia. Eh, Más sólidos que los del argumento del sueño. Y esto nos permite añadir entonces el testimonio al espacio perspectival enriquecido. Y al añadir el testimonio, pues amplío yo la cantidad de cosas que puedo meter dentro de mi conocimiento. Y todo esto da cabida tanto a la aproximación del psicólogo como al punto de vista del físico. Porque Russell una de las cosas que está diciendo es, mire, la psicología tiene una manera de explicar nuestras experiencias del mundo, intentando decir que nosotros inferimos mucho psicológicamente, es decir, que nuestro conocimiento es derivativo psicológicamente en muchas ocasiones, mientras que el físico lo que nos está diciendo es, no, 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 su mundo está compuesto de una cosa que no tiene que ver con su experiencia particular, que son esos átomos pequeños que, bueno, que y eso no se parece nada a lo que usted está viendo como mundo. Eh, y entonces esta perspectiva que nos está ofreciendo Russell es compatible con ambas cosas, porque lo que nos está diciendo es, mire, su experiencia está basada en datos de los sentidos. Usted no percibe objetos como tal, usted percibe cosas muy individuales, ¿sí? Manchas y cosas de esas. Pero usted a partir de todas esas perspectivas que va uniendo, usted crea un objeto y ese objeto es una construcción lógica. ¿Sí? De todas las perspectivas que usted ha venido recibiendo y de muchas otras posibles que se puede imaginar. Entonces, en cierto sentido le está dando la razón al físico, está diciendo, su mundo realmente está compuesto de átomos pequeños de percepción. Recuerden que estamos en la filosofía del atomismo lógico de Russell. Entonces, hay como átomos de percepción individuales, ¿sí? Y con esos átomos usted crea un objeto que es un constructo lógico, ¿sí? Pero al mismo tiempo le está dando la respuesta o digamos la razón al psicólogo que dice, pues es que nosotros nos entendemos en el mundo a través de esas construcciones lógicas, eh, eh, que son sobre todo datos derivativos, psicológicamente derivativos, pues porque claro, estamos haciendo unas inferencias que de pronto no soportan un análisis lógico tan profundo. Russell mismo ha dicho, estos argumentos no necesariamente aguantan, pero que nos permiten hablar con otras personas, nos permiten aceptar testimonios, entonces estamos hablando al nivel de estos constructos lógicos que llamamos nosotros objetos, eh,
pero que en el fondo son, como nos dice el físico, que son. O sea, hay como una compatibilidad entre las dos perspectivas. Como dije, desde el principio Russell ha advertido que esto es solo el inicio de una aproximación y que no tienen la intención de que se crea que él está solucionando un problema. Él más bien lo que está haciendo es intentando aplicar esta filosofía del atomismo lógico a un problema como es el problema del mundo exterior. Y en el fondo la solución, como se ve, es eso. Tenemos unos átomos de percepción, que son los datos de los sentidos, y con esos átomos de percepción nosotros podemos postular eh, constructos lógicos que llamamos objetos. Eh, y con eso construimos más o menos una cierta realidad que debe obedecer también a unas ciertas organizaciones lógicas. Eh, Falta, por supuesto, mucha filigrana y faltan muchos problemas por resolver. Él tratará a lo largo del libro algunos, pero ciertamente no es ni llega a ser nunca una teoría del todo terminada y mucho menos inmune a la crítica porque hay muchísimas críticas que se le pueden hacer. Pero por ahora pues cumplimos con el objetivo que era abarcar los argumentos principales de Russell en este maravilloso texto y bien interesante que es. Espero que haya sido clara la explicación para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención.